No era un rancho. Era una fortaleza. Si conduces por la carretera que une Guadalajara con Chapala y te detienes en el kilómetro 20, creerás que has llegado a un simple punto turístico, un restaurante lleno, una tienda de recuerdos, un letrero famoso. Pero detrás de esa postal inofensiva se esconde una verdad mucho más inquietante. Lo que tienes frente a ti no es solo una propiedad campestre. Es Los Tres Potrillos, el reino privado de Vicente Fernández. Durante décadas Vicente repitió una frase que el público adoptó como verdad absoluta. Mi casa es su casa. Y en parte lo era. Los fans podían entrar, comer, tomarse fotos, sentirse cerca del ídolo, pero esa cercanía era una ilusión cuidadosamente diseñada. Mientras la entrada estaba abierta, el corazón del rancho permanecía sellado con muros altos, cámaras, hombres armados y reglas que nadie veía. Los Tres Potrillos no fue construido solo para vivir bien. Fue diseñado para resistir, para proteger, para aislar. Cada piedra, cada pasillo y cada puerta cerrada hablan de un hombre que conoció la pobreza extrema, el miedo y la pérdida, y que decidió no volver a ser vulnerable jamás. Este lugar guarda más que caballos y recuerdos. Guarda traumas, obsesiones y secretos que nunca aparecieron en los corridos. Hoy vamos a cruzar simbólicamente esas puertas, porque para entender quién fue realmente Vicente Fernández, primero hay que entender el lugar donde se sentía a salvo. Y ese lugar no era un hogar común, era una fortaleza levantada contra el mundo. Para entender por qué Los Tres Potrillos terminó convirtiéndose en una fortaleza, hay que retroceder mucho antes de la fama, antes de los trajes bordados en oro y de los estadios llenos. Hay que volver al fondo, a la pobreza real, al origen de Vicente Fernández. Vicente no nació rodeado de privilegios. Nació en un México donde la vida se ganaba a golpes de trabajo físico. Fue albañil, fue pintor, fue lavaplatos, dormía en el suelo y celebraba cuando había frijoles en la mesa. Esa infancia de carencia absoluta no solo forjó su carácter, también sembró un miedo profundo que nunca lo abandonaría. El miedo a perderlo todo. El miedo a depender de otros. El miedo a volver a empezar desde cero. En ese contexto conoció a María del Refugio Abarca, Cuquita. No tenía dinero, no tenía futuro claro, pero tenía algo que pocos poseían. Una convicción inquebrantable. La leyenda familiar cuenta que un día, caminando por un terreno polvoriento en Jalisco, Vicente tomó la mano de Cuquita y le hizo una promesa que sonaba a locura. Le dijo que algún día todo ese horizonte sería suyo, que le construiría un palacio, que nunca más volverían a preocuparse por nada. No era una frase romántica, era una declaración de guerra contra el destino. Años después, cuando el éxito comenzó a llegar de verdad, Vicente cumplió su palabra de una forma que pocos esperaban. No se mudó a Beverly Hills. No compró mansiones en zonas exclusivas de la capital. Su corazón seguía en Jalisco. En 1980 adquirió un terreno gigantesco en Tlajomulco de Zúñiga, en ese entonces casi puro campo. Muchos pensaron que estaba loco, que era demasiado grande, demasiado aislado, pero Vicente veía más lejos. Sabía que la ciudad crecería, sabía que el aislamiento hoy sería valor mañana. Y sobre todo, sabía que necesitaba espacio para construir algo que durara más que él. La construcción de Los Tres Potrillos no fue rápida ni improvisada. Fue un proyecto obsesivo que se extendió durante décadas. Vicente supervisaba cada detalle. No quería una casa moderna y fría. Quería una hacienda tradicional mexicana llevada al extremo. Arcos de cantera, techos de teja roja, patios interiores con fuentes, muros gruesos. Nada estaba pensado solo para verse bonito. Todo tenía una función. El nombre no fue casual. Los Tres Potrillos era un homenaje directo a sus tres hijos varones, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. No era solo un rancho, era la base física de una dinastía. Un territorio que simbolizaba sangre, herencia y continuidad. Pero aunque el nombre honraba a los hijos, la verdadera dueña moral del lugar siempre fue Cuquita. Vicente construyó el rancho para protegerla, para cumplir aquella promesa juvenil de darle un reino propio. Desde el inicio, Los Tres Potrillos fue diseñado para no depender del mundo exterior. Vicente mandó perforar pozos profundos para garantizar agua propia.
Instaló generadores industriales para no quedarse sin electricidad. Construyó bodegas enormes para almacenar alimentos. Sin darse cuenta, estaba levantando un refugio preparado para el peor escenario posible. No era paranoia. Era memoria. El recuerdo constante de lo frágil que puede ser la estabilidad. Mientras los muros crecían, también crecía el misterio. Los trabajadores tenían prohibido hablar de la distribución interna. Se firmaban acuerdos de confidencialidad cuando eso aún no era común. Vicente entendía que la privacidad era su verdadero lujo. Sabía que la fama atrae no solo admiradores, sino riesgos. Y su respuesta fue el control absoluto. Con el tiempo, el rancho dejó de ser solo una construcción y se convirtió en un organismo vivo. Llegaron los caballos, el ganado, los empleados fijos. Llegaron también los fans. Personas de México, Estados Unidos y otros países viajaban solo para ver la entrada, tomarse una foto con el letrero y sentirse cerca del ídolo. Vicente disfrutaba ese contacto. Le gustaba el baño de pueblo. Permitía el acceso a ciertas áreas. Alimentaba la imagen de puertas abiertas, pero esa apertura tenía límites muy claros. Mientras la mano derecha saludaba al público, la izquierda cerraba con doble llave las verdaderas puertas. El corazón del rancho estaba reservado solo para la familia. Lo que se mostraba era una fachada cuidadosamente controlada. Detrás se gestaba algo mucho más complejo, porque Los Tres Potrillos no era solo un hogar. Era una declaración de poder. Era la materialización de una promesa hecha desde la pobreza. Era el intento de un hombre de blindarse contra todo aquello que una vez lo hizo sentir vulnerable. Y en ese afán de protección total, el rancho comenzó a transformarse lentamente en una jaula de oro. A simple vista, Vicente parecía haberlo logrado todo. Dinero, respeto, fama mundial. Pero cuanto más crecía su imperio, más crecía también su necesidad de control. Y esa necesidad sería puesta a prueba de la forma más cruel posible años después. Porque ningún muro, por alto que sea, puede proteger del golpe que viene desde afuera o desde adentro. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre el significado de Los Tres Potrillos. Lo convertiría de hogar en trinchera, de refugio en fortaleza, y demostraría que el verdadero secreto del rancho no estaba en su tamaño ni en su lujo, sino en el miedo que lo había construido piedra por piedra. Con el paso de los años, Los Tres Potrillos dejó de ser simplemente una gran propiedad familiar y comenzó a comportarse como un sistema cerrado. No dependía del exterior. No confiaba en el exterior. Esa fue la obsesión silenciosa de Vicente Fernández. El rancho fue pensado para sobrevivir incluso cuando todo alrededor colapsara. Dentro del terreno existían pozos profundos de agua potable capaces de abastecer a la familia durante meses sin contacto con la red pública. Generadores industriales garantizaban electricidad constante aún en apagones prolongados. Las bodegas almacenaban alimentos suficientes para enfrentar emergencias largas. Nada quedaba al azar. Vicente no hablaba de esto en entrevistas. No era parte del mito, pero quienes trabajaron ahí sabían que el rancho estaba preparado como un refugio de guerra. Esa mentalidad no surgió de la nada. Vicente había vivido la carencia extrema. Sabía lo que significaba no tener nada. Y con el paso de los años también aprendió que el éxito atrae peligros invisibles. Secuestros, extorsiones, invasiones. En México la fama no solo trae aplausos, trae amenazas. Y Vicente decidió que su respuesta no sería huir, sino blindarse. Los Tres Potrillos se transformó entonces en algo más que un hogar. Se convirtió en una empresa familiar de gran escala. El rancho producía, criaba ganado, operaba negocios ligados a la marca Fernández. Restaurantes, tiendas, eventos privados. Todo bajo una estructura controlada desde dentro. No era solo romanticismo ranchero, era economía real, dinero constante, flujo independiente de la industria musical. El proyecto más ambicioso fue la Arena BFG, un coloso construido dentro del mismo complejo, capaz de albergar a miles de personas. Oficialmente era un homenaje a la música mexicana. En la práctica era una máquina perfecta para generar ingresos. Conciertos, eventos, ferias. Vicente entendió algo que pocos artistas de su generación comprendieron. El verdadero poder no estaba solo en cantar. Estaba en ser dueño del escenario.
Mientras el público llenaba la arena, pocos imaginaban lo que ocurría más adentro del rancho. Zonas completamente restringidas, caminos internos sin señalización, puertas que solo ciertos miembros de la familia podían cruzar. La división era clara. Lo público y lo privado no se mezclaban. Y en el centro de esa privacidad extrema había una obsesión que pocos conocían. Vicente amaba los caballos. Pero no cualquier caballo. Su verdadera pasión eran los caballos miniatura. No como pasatiempo inocente, sino como proyecto casi científico. En los Tres Potrillos se desarrolló durante años un sistema de crianza selectiva. Veterinarios genetistas, instalaciones especializadas. El objetivo era crear ejemplares perfectos, pequeños, fuertes, estéticamente impecables. Cada animal tenía un valor enorme. Algunos alcanzaban cifras que superaban lo que muchos ganan en toda una vida. Ese dinero no aparecía en contratos discográficos ni en taquillas. Era una economía paralela, discreta y poderosa. Un mundo donde Vicente no era el cantante, era el criador, el dueño, el patriarca. Para muchos, esa obsesión parecía una excentricidad de rico. Pero quienes conocieron de cerca a Vicente lo interpretaban de otra manera. Los caballos representaban control absoluto, líneas de sangre, pureza, continuidad. Todo aquello que en la vida humana no siempre se puede garantizar. En los caballos, Vicente construía el orden que el mundo exterior no le ofreció. Junto a esa crianza existían espacios que casi nadie veía. Salas privadas donde se guardaban sus trajes, charros bordados con oro y plata, cada uno marcado por conciertos históricos, giras memorables, triunfos personales. Era un museo vivo, pero también un santuario. Un lugar donde Vicente se reencontraba con el hombre que fue antes del miedo. Más allá se encontraban cuartos aún más delicados. Espacios dedicados a la seguridad. Armas legales heredadas, piezas históricas, regalos de figuras del pasado. Vicente admiraba a Pedro Infante y conservaba objetos vinculados a esa época. No como fetiches violentos, sino como símbolos de respeto y protección. En su mente, proteger a la familia era una obligación moral. Todo este sistema funcionó durante años como un reloj silencioso. El rancho parecía estable e invulnerable. Pero la historia siempre tiene un momento de quiebre. Y ese quiebre llegó de la forma más cruel posible. No a través de rumores ni amenazas indirectas, sino mediante un golpe directo al corazón de la familia. Cuando uno de sus hijos fue secuestrado, el castillo se derrumbó por dentro. Ningún muro fue suficiente. Ninguna cámara sirvió. Ninguna preparación alcanzó. Vicente enfrentó el miedo más primitivo: perder a un hijo. Y ese episodio cambiaría para siempre la razón de ser de los Tres Potrillos. Después de ese día, el rancho dejó de ser solo un refugio preparado. Se convirtió en una fortaleza activa. Consultores de seguridad extranjeros. Sistemas avanzados. Habitaciones de emergencia. Protocolos estrictos. La familia comenzó a vivir bajo reglas de guerra silenciosa. El precio fue alto. Seguridad a cambio de libertad. Los Tres Potrillos ya no era un símbolo de éxito. Era una cicatriz enorme levantada en piedra y tierra. Un lugar construido no solo para vivir, sino para resistir. Y lo más inquietante es que todo ese aparato no escondía lujos ni excesos. Escondía miedo. Miedo profundo de un hombre que había logrado todo excepto una cosa: la certeza de que su familia estaría a salvo. Y esa herida nunca cerró. Porque lo que vino después no fue solo más seguridad. Fue una transformación definitiva. El rancho dejó de mirar hacia afuera. Se cerró sobre sí mismo. Y con ese cierre comenzó la etapa más oscura de su historia. Una etapa donde el silencio se volvió ley y la confianza un lujo imposible. Dentro de los Tres Potrillos existían espacios que casi nadie conocía y de los que muy pocos hablaban. No aparecían en recorridos ni en fotografías promocionales. Eran habitaciones cerradas con llave, lugares donde el tiempo parecía detenido y donde Vicente Fernández guardaba algo más valioso que dinero. Guardaba memoria y miedo al mismo tiempo. Uno de esos espacios era el Salón de los Trajes. Cientos de atuendos charros alineados con una precisión casi militar. Bordados en oro y plata, algunos pesaban varios kilos. Cada uno corresponde a un concierto, a una gira, a una noche histórica. No eran simples vestuarios,
Eran trofeos de guerra, pruebas físicas de que había vencido a la pobreza y al olvido. Vicente entraba ahí solo. Caminaba despacio. Tocaba las telas. Recordaba. Para él ese cuarto no era un museo. Era un espejo de su vida. Más adentro existían cuartos aún más delicados. Zonas donde se almacenaban objetos personales que nunca fueron mostrados al público. Armas legales registradas. Regalos de figuras del pasado. Piezas antiguas vinculadas a ídolos como Pedro Infante. No se trataba de violencia gratuita. Se trataba de símbolos. Para Vicente, el arma no representaba ataque, sino defensa. Era la extensión final de su obsesión por proteger a los suyos. Ese contraste definía el rancho. Belleza y amenaza. Tradición y desconfianza. Cada pasillo tenía una historia. Cada puerta cerrada respondía a una pregunta no hecha. Los trabajadores sabían que había zonas prohibidas. No se preguntaba por qué. En los Tres Potrillos el silencio era parte del contrato. Y entonces ocurrió lo impensable. En 1998, Vicente Fernández Jr. fue secuestrado. El golpe no fue económico. Fue emocional. Durante 121 días, la familia vivió una pesadilla sin fin. Negociaciones ocultas, llamadas nocturnas, amenazas constantes. El rancho que parecía invulnerable quedó expuesto como nunca. Vicente descubrió que su mayor miedo no estaba en perderlo todo, sino en perder a un hijo. La prueba final fue cruel. Los secuestradores enviaron 2 dedos en una caja como advertencia. Ese instante marcó un quiebre definitivo. El Vicente carismático, el hombre de puertas abiertas, murió ahí. El patriarca herido tomó su lugar. Pagar el rescate no devolvió la tranquilidad. Solo confirmó una verdad brutal. La fama no protege. El dinero no protege. Nada protege del todo. Cuando Vicente Jr. regresó con vida, el rancho ya no era el mismo. La familia tampoco. El hijo mayor arrastró secuelas físicas y psicológicas profundas. El padre cargó con una culpa silenciosa que nunca verbalizó. Los Tres Potrillos se transformó en una fortaleza activa. Ya no preventiva, activa. Llegaron asesores de seguridad extranjeros. Se rediseñaron accesos. Se instalaron sensores de movimiento, cámaras térmicas, protocolos de evacuación. Se construyeron habitaciones de seguridad, puertas reforzadas, rutas de escape. La vida diaria se ajustó a reglas estrictas, horarios controlados, itinerarios variables. Nadie se movía sin avisar. La familia comenzó a vivir bajo una lógica de guerra silenciosa. El precio fue alto. Menos libertad, menos espontaneidad, menos contacto con el mundo exterior. Vicente aceptó ese costo sin dudar. Para él no había alternativa. La seguridad se convirtió en prioridad absoluta, incluso por encima de la alegría. El rancho dejó de ser un símbolo de éxito para convertirse en un refugio emocional. Un lugar donde el miedo se gestionaba con muros, tecnología y control. El público seguía viendo al ídolo sonriente en el escenario. Pero al volver a casa, Vicente se encerraba en su reino blindado. La distancia entre el mito y el hombre real nunca fue tan grande. Ese episodio redefinió también la dinámica familiar. Cada hijo reaccionó de forma distinta. Vicente Jr. quedó marcado. Alejandro eligió proyectarse lejos con su propia carrera. Gerardo asumió un rol más administrativo. Y Cuquita se mantuvo como eje silencioso, sosteniendo lo que amenazaba con romperse. Los Tres Potrillos sobrevivió al golpe, pero nunca volvió a ser un lugar inocente. La alegría ranchera convivió desde entonces con una vigilancia permanente. El rancho aprendió a respirar con cautela, a vivir sin confiar. Y ese cambio explicaría muchas decisiones futuras, incluida la forma en que Vicente enfrentó su vejez y su final. Porque cuando un hombre construye una fortaleza, no solo se protege del mundo, también se encierra a sí mismo. Y esa paradoja acompañó a Vicente hasta el último día. Lo que ocurriría después con la sucesión, el legado y la memoria del patriarca no puede entenderse sin este punto de quiebre. El día en que los Tres Potrillos dejó de ser hogar y se convirtió en trinchera. Tras el secuestro de Vicente Fernández Jr., nada volvió a ser igual en los Tres Potrillos. La fortaleza ya estaba levantada, pero ahora necesitaba un mando claro. Y ese mando no podía recaer en un solo heredero sin provocar tensiones. La sucesión comenzó mucho antes de la muerte del patriarca.
En silencio, con miradas, con decisiones pequeñas que escondían batallas mayores. Los 3 hijos varones tomaron caminos distintos. Vicente Jr. quedó marcado por la experiencia. El trauma no se borra con dinero ni con seguridad. Aunque seguía presente en la vida familiar, su papel se volvió más reservado. La herida física sanaría, la emocional nunca del todo. Para el rancho representaba memoria viva del día en que todo pudo perderse. Alejandro eligió otro frente. La música. El escenario. La distancia. Su carrera despegó con fuerza propia. Y lo llevó lejos del control cotidiano del rancho. Aunque siempre regresó como hijo y como apellido, su centro de gravedad estaba fuera. Para algunos eso lo alejaba del trono. Para otros, lo convertía en el heredero simbólico del legado artístico. El problema era que el poder real ya no estaba solo en cantar. Gerardo asumió el rol más discreto y más decisivo. Negocios, administración, terrenos, arena BFG, flujo de dinero. El control económico es poder silencioso. Y Gerardo lo entendió. Mientras el público miraba a Alejandro en los escenarios, el motor del imperio funcionaba bajo la supervisión de quien casi no aparecía en titulares. Esa división no fue casual. Fue estratégica. En medio de esas tensiones, Cuquita se mantuvo como el eje invisible. La única voz capaz de equilibrar egos y miedos. Vicente confiaba en ella más que en nadie. Su palabra cerraba discusiones. Su presencia calmaba tormentas. En un mundo de hombres armados y decisiones duras, Cuquita representaba continuidad y hogar. Sin ella la dinastía se habría fracturado mucho antes. Los años pasaron y la figura del patriarca comenzó a debilitarse. No en autoridad, sino en cuerpo. Caídas, hospitalizaciones, advertencias médicas. Vicente Fernández se negaba a mostrarse vulnerable, pero el tiempo no perdona. En 2021 una caída cambió todo. El golpe fue severo. El ingreso al hospital marcó el inicio del final. Durante meses Vicente permaneció entre la vida y la muerte. El país entero siguió cada parte médico. Pero mientras afuera se hablaba de esperanza, dentro del rancho se preparaba algo más definitivo. La despedida. Las decisiones finales. El destino del cuerpo. El lugar del descanso eterno. Vicente había sido claro durante años. No quería mausoleos públicos. No quería despedidas frías. Quería volver a casa. El 12 de diciembre de 2021 Vicente Fernández murió. El Día de la Virgen de Guadalupe. Para muchos una coincidencia cargada de simbolismo. Para su familia una señal más de que la historia del patriarca estaba escrita con detalles imposibles de ignorar. Su última voluntad fue respetada. Ser enterrado en los 3 Potrillos. En su fortaleza. En su refugio. El funeral fue monumental. Miles de personas desfilaron. La arena BFG se llenó como nunca. Música. Lágrimas. Silencio. El mito se despidió del público. Pero mientras la nación lloraba, el ídolo en el rancho comenzaba otra etapa. La más difícil. Vivir sin el hombre que lo había decidido todo. Con la muerte de Vicente el poder simbólico se disolvió y el real quedó expuesto. ¿Quién manda ahora? ¿Quién decide? ¿Quién protege? Las preguntas comenzaron a circular. El rancho seguía en pie. La seguridad seguía activa. Pero el centro ya no estaba. Y cuando un imperio pierde a su fundador, la prueba verdadera comienza. Los 3 Potrillos dejó de ser solo el escenario del pasado y se convirtió en el campo de batalla del futuro. El legado artístico, el patrimonio, la memoria, todo estaba en juego. Y aunque no hubo escándalos públicos inmediatos, las tensiones internas eran evidentes para quien supiera mirar. El rancho que Vicente construyó para proteger a su familia ahora debía protegerse a sí mismo de la fragmentación. La pregunta ya no era cómo resistir al mundo exterior, sino cómo evitar que el peso del legado lo rompiera desde dentro. Porque cuando un patriarca se va, deja algo más peligroso que el vacío. Deja una sombra enorme bajo la cual todos deben aprender a vivir. Y esa sombra sigue proyectándose sobre los 3 Potrillos. Un lugar que nació como promesa de amor se transformó en fortaleza por miedo y ahora enfrenta su desafío final. Mantener viva una dinastía sin el hombre que la sostuvo con su voz, su carácter y su obsesión por no volver a ser vulnerable nunca más. Los 3 Potrillos no guarda un tesoro oculto ni un secreto criminal como muchos imaginaron durante años.
guarda algo más difícil de aceptar: el miedo de un hombre que lo tuvo todo, y que aún así nunca dejó de protegerse. Vicente Fernández no construyó ese rancho para presumir poder. Lo levantó para no volver a sentirse indefenso. Cada muro alto, cada cámara, cada zona prohibida, hablan de una herida que nunca cerró. La pobreza de la infancia, el secuestro de un hijo, la certeza de que la fama en México es un arma de doble filo. Los Tres Potrillos fue su respuesta al mundo. Un refugio, una trinchera, un intento de controlar lo incontrolable. Hoy el rancho sigue en pie. Los caballos siguen corriendo. La arena sigue llenándose. Pero falta el hombre que le daba sentido a todo. Sin Vicente, la fortaleza pierde su centro. Y eso plantea la pregunta final: ¿puede una dinastía sostenerse solo con muros y recuerdos? ¿O el verdadero legado estaba en la voz y el carácter de quien la fundó? Tal vez el mayor secreto de los Tres Potrillos no estaba escondido en una habitación cerrada. Estaba a la vista de todos. Un lugar construido no para huir del mundo, sino para resistirlo. Y en esa resistencia Vicente Fernández dejó grabada su verdad más humana: el miedo de perderlo todo otra vez.